Si te detuvieras 5 segundos a partir de ahora, te darías cuenta que el universo se está moviendo. Te darías cuenta que todo lo que está a tu alrededor está de alguna forma movilizándose. ¿Sabes qué? Yo creo que está bailando. Es por eso que tenemos a los chicos del proyecto El Cuerpo es Presente con su obra ¡Rosa María! Bien, chicos, tenemos a Cheri, a Rodrigo, un fuerte aplauso para ellos. Bienvenido a nuestro programa. Y bueno, cuéntenos, ¿de qué trata esta obra o este proyecto? Bueno, la obra Rosa María es la puesta en escena, la obra, por así decirlo, y el resultado estético, poético y dancístico de un proyecto de investigación que lleva alrededor de 10-12 años, que es El Cuerpo es Presente, como tú mencionabas. Pero se materializa por primera vez en un resultado escénico que es esta obra Rosa María. Rosa María lleva ese nombre porque de alguna manera toca las historias de nuestras ancestras, nuestro linaje femenino materno, de nuestras abuelas, pero además atraviesa un montón de otras temáticas con respecto al proyecto. Por ejemplo, el proyecto El Cuerpo es Presente se trata de trabajar e investigar sobre métodos de improvisación, que es algo por ahí habitual en la creación, en la danza, en las artes vivas en general, pero como el lenguaje escénico en sí no ha tenido tanto desarrollo en este país. Entonces también tiene esa línea de investigación que viene de un trabajo más teórico, referencial. Entonces es recoger estas metodologías de investigación que hemos desarrollado en torno al lenguaje y la improvisación y ponerlas en escena. Entonces el punto poético por ahí, esto de las abuelas que les mencionaba, pero hay otras cosas también con respecto a eso. Pero básicamente se cruzan esos dos mundos, ¿no? Como la investigación sobre la improvisación como lenguaje y por otro lado la poética y todo lo que surja en términos de la investigación más práctica y estética con respecto a la obra. Oye, qué bonito. ¿Y por qué hablar de los ancestros? ¿Por qué surge esta idea como de hablar de nuestra abuela? Yo creo que en un inicio tiene como una justificación bien personal. Como directora he abordado en mi creación siempre la biografía, ¿no? Como desde un lugar de, por así decirlo, como de pronunciación o de agenciamiento con respecto a desde dónde nacen y surgen mis danzas. Y mismo esta idea de la improvisación, ¿no? Que les mencionaba, para mí el primer acto de improvisar surge al momento de escuchar a mi abuela cantarme payas en el campo, a la orilla de un fuego, tomando un mate, los versos que me cantaban mis abuelos y abuelas. Entonces, de alguna manera yo identifico ahí el primer acto o gesto improvisatorio, que luego en la escuela, con mis maestras, se estudia, ¿no? Y se aprende de una manera más con respecto a la disciplina, ¿no? Como en términos disciplinares, pero yo lo relaciono a ese lugar más como ancestral, que está en mí, que está en mi cuerpo, que desde ahí comienzo al movimiento, comienzo a bailar con ese impulso, ¿no? A querer moverme. Entonces hay un recorrido primero hacia ese lugar, pero también con todas las historias que aparecen en nuestros registros maternos, femeninos, ancestrales que hablan de mucho maltrato, bueno, hartas historias que sabemos, conocemos, ¿no? Y entendemos de lo que significa ser mujer, sudaca, en este lado del mundo, criando hijos, etcétera, viviendo en el campo, por ejemplo, en el caso de mis abuelas. Entonces ahí hay harta historia que contar, harta historia. Entonces se nutre un poco de esas historias, pero no es que vamos a ver exactamente eso, ¿no? Porque esto no es teatro, claro. Es danza, pero está inspirado, por supuesto, en eso. Igual me parece como súper coherente y bonito que tu trabajo sea como tan biográfico, porque, bueno, en la escuela de teatro siempre nos enseñan como poéticas y existe Antonia Artaud, que en un momento es como que tenía una frase y una cita que dice arte y vida no están separados. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo ha sido la metodología de trabajo? Entiendo que en función a la improvisación, pero ¿cómo tú has podido como pregnar esta idea como de los ancestros dentro de un trabajo de danza? ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa metodología también como para los intérpretes?
invitamos a una persona al equipo que se llama Carolina Aguilera, la Canarito, así es su nombre artístico, que es una folclorista, actriz y cantante de Concepción. Y la invitación a ella fue justamente a escribir en décimas, en rimas, en versos, en una dramaturgia para la obra. Ahora, esa dramaturgia no está pensada como en el teatro, una dramaturgia escrita necesariamente, aunque sí escribió décimas con las historias de nuestras abuelas, pero de alguna manera toda la historia que ella también trae familiar, con toda su familia de folcloristas y su abuela Carmen, que también era cantante, etcétera. Todas esas historias de alguna manera y las del equipo se van confabulando en una escritura, en décimas, en payas, versos, que luego en la escena o en el trabajo de la danza lo hemos podido experimentar e investigar a través del lenguaje corporal y también de la palabra. ¿Y cómo se logra? Porque, a ver, voy a decir algo muy, puede ser incluso críptico. Pero cuando uno entiende la improvisación, entiende que es algo que está tan vivo, Sí. que en el fondo cualquier cosa podría llegar a ser un material, Sí. ¿verdad? Pero ¿cómo se cuaja esto para llevarlo a escena? Yo creo que, no sé si me hago entender, no quiero redundar más. Totalmente. Porque ¿cómo se logra eso? ¿O cuál es la metodología para, qué es lo que vamos a ver? Bueno, como les comentaba, este proyecto lleva hartos años de estudio, muchos, 10, 12 años, en donde yo empecé a investigar sobre métodos de improvisación con un ensamble de músicos. O sea, trabajábamos músicos y danza hace mucho tiempo atrás. Y luego, bueno, estudios más teóricos, más prácticos, etcétera, fueron decantando en una investigación teórica, porque fue en plena pandemia. A propósito de esto que hablábamos hace un ratito y entre pasillos. Entonces yo escribí un libro junto a una amiga mía, mi mejor amiga Daniela Palma, que la menciono porque es muy importante en el proyecto, vive en Copiapó en la actualidad. Escribimos un libro, desarrollamos una investigación financiada por un fondo sobre métodos de improvisación. Entonces yo he estudiado muchas metodologías distintas, como tú de la Carmen Duchat, que es una gran maestra de la danza chilena y también mundial. Por ejemplo, estudié con ella, estudié con Roger Bernat en España, etcétera, ¿no? Como que tengo mucho material con respecto a métodos de improvisación o de la escena como acto vivo. Entonces, de alguna manera, he ido delineando mi propia metodología, que también la hago a diario porque doy clases de improvisación en las universidades, en las escuelas de danza. Y en base a esa metodología está pensada la obra. Entonces ahí surgen distintas prácticas. Por ejemplo, hay una práctica que es social y colectiva, que es con el público, que se llama entrenar la cumbia. Entrenar la cumbia es un baile social, es un baile colectivo, sí, en claro, donde al inicio de la obra el público está invitado a entrenar la cumbia, a bailar cumbia. Entrete. Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las prácticas que hacemos. Luego hay otra práctica que se llama escritura en presente, que es en donde se apela un poco más a este lenguaje de la improvisación, en donde no hay nada escrito, sin embargo, claro, hay ciertos hitos que sí se pueden establecer, hay premisas de trabajo, pero que se va escribiendo en vivo, se va escribiendo... Es como un cadáver exquisito. Es como un cadáver exquisito, exacto. Y que tiene relación con la paya, con la lírica en el rap, por eso voy hacia esos lugares, ¿no? En términos creativos, para trabajarlos en escena. Por ejemplo, en ese momento, ahí la que estamos viendo, las intérpretes están en el unísono, que le llamo yo, que si ustedes ven no es un unísono, porque no están claro, iguales, pero es mi manera de trabajar el unísono, donde no hay una escritura, ninguna de las tres guías, sino que las tres están escuchando todo el tiempo y van componiendo en el instante el lenguaje coreográfico. ¡Ay, qué maravilla! O sea, yo me considero como una persona yo gozo mucho la danza porque siento que hay un misterio para mi gusto en la danza. Es como que en el fondo la danza de alguna forma, voy a decirlo de una manera quizás media torpe, pero siento que revela lo que a veces los sonidos no dicen, o lo que el mundo cómo está vibrando el mundo. Finalmente para mí la danza es como, de alguna forma está revelando un misterio. Me voy a poner medio poético. Me encanta. Pero siempre me ha dado esa sensación de esa plena libertad, pero también sé que la danza también corresponde a muchos estudios. Como que precisamente a lo mejor alguien que nos está escuchando, nos está viendo, claro,
creerán quizá, no sé, que la danza es algo muy intangible, pero la verdad es que es bien concreto además, como que hay todo un espacio, no sé si pudiéramos hablar un poco de eso también, como qué significa la danza para ustedes dos también, como cómo lo ven, porque quizá mi percepción es esa, pero no sé si estoy equivocado, pero así por lo menos la veo yo. A mí me pasa algo muy concreto con respecto a esto, que decir que en el fondo yo, la labor que estoy haciendo en todo este proyecto desde que partió con el libro, que fueron muchos años atrás, tenía que ver precisamente con eso. Con que A ver, pero espérame, detengamos una máquina. Detengamos. ¿Cuál es tu labor dentro de este espacio? Yo estoy encargado de la difusión de todo este proyecto. Algo muy importante. Que es algo muy importante y que precisamente por eso también a mí me interesa mucho estar en este proyecto, y siempre he estado al lado de la Cheri con su proyecto como directora de todo este universo, finalmente, porque a mí también me interesa que la danza se acerque, que es un poco lo que tú ves, como que la gente la siente distante. Claro. Entonces siento que todo lo que se ha venido trabajando desde estudiar la metodología, desde lanzar este libro, desde llegar a las aulas, a también hablar con los nuevos bailarines, desde estas metodologías de improvisación y entenderla como un lenguaje tan importante, porque como tú bien dices, todo comunica finalmente, y claro, corporalmente nosotros también comunicamos. Entonces siento que a veces uno pierde esa conexión con el cuerpo, y es lo que viene a ser el cuerpo presente. Volver a enraizarnos a eso, por eso después también deviene en la ancestralidad, por eso también deviene en la cumbia como un ejercicio también de memoria, que habla de muchas otras cosas también, no solo el ritmo, sino que la migración, hay muchos conceptos. Tan democrática también, que es la cumbia. Exactamente, y que cada país, mientras se fue migrando, la cumbia empezó a agarrar identidad de los distintos territorios. Entonces también eso es bonito lo que sucede con este proyecto, porque independiente de que tengamos funciones de preestreno y estreno ahora, también el proyecto contemplaba y contempla talleres de mediación con la comunidad en los sectores donde se estrena. Por lo tanto, también se hace este mismo ejercicio que hablaba Cheri de entrenar la cumbia, se hace explícito y se hace concreto cuando se invita a la comunidad a ser parte de talleres gratuitos, abiertos, por supuesto, a todos los que quieran estar. Bueno, y tenemos unas cumbia. señoras de la tercera edad. Sí, eso en el espacio cultural La Feria en Los Espejos. Ese es taller. Ese es el taller de mediación que se llama Del Cuerpo Sensible al Cuerpo es Presente. Ese es un grupo de danza que está conformado, que funciona en este espacio. Y de hecho este jueves tenemos una segunda instancia con ellas y ellos para trabajar sobre esta metodología del proyecto. Ahí están haciendo el mismo ejercicio que antes estaban haciendo las intérpretes de la obra, que tiene que ver con una escritura en presente. Ahí están manifestando sus danzas como un regalo, una suerte de regalo, su danza que experimentaron ese día. Y claro, esto que dice el Rodri es fundamental, porque de alguna manera esta idea de que el cuerpo es presente o se hace presente, se vive en el presente, no es menor, no es porque sí. Es una decisión nombrar así a este proyecto que surge en plena pandemia como nombre, se establece en esa época debido a este fondo que les comento que nos adjudicamos de investigación. Sin embargo, el proyecto venía desarrollándose mucho antes, pero en ese momento, en cuando se manifiesta esta idea de que el cuerpo es presente, justo aparece la pandemia. Entonces hay un anonimato, un desaparecimiento, una negación ante el cuerpo, ante el contacto, ante el tocarnos, ante el bailar juntos, que fue muy impactante y que de hecho hizo que el proyecto luego se expandiera a lo largo de casi todo el territorio nacional. Hemos entregado ejemplares del libro, 800 ejemplares del libro de forma gratuita en distintos territorios en Chile y también en otros países, porque esta idea de que el cuerpo es presente es muy vital. O sea, la danza, si no habla del cuerpo, ¿de qué va a hablar? ¿No? Es como, para mí también tiene que ver con un posicionamiento político con respecto a la danza, que por ahí tiene unas miradas estéticas muy particulares. No voy a hablar como de nada en específico, pero esto, ¿no? Como de lo críptico que es la danza, de la abstracción y del conceptualismo que hay detrás de la danza contemporánea, que es en donde yo he trabajado toda mi vida, más de 20, 25 años.
Entonces esa mirada tan lejana para mí era como, pero ¿por qué? Si el cuerpo, todos tenemos cuerpo, por lo tanto todos podemos movernos, sí, ¿no? Igual encuentro que Sí, no, es muy No, dale, profundo. por favor, tú. como súper necesario, como viendo las imágenes en función como a esos grupos de tercera edad participando de un taller, lo encuentro como súper fructífero, porque de repente uno como espectador ve la obra desde afuera. Entonces, solamente como que la experiencia la ve visual o según lo que te puedan transmitir los intérpretes. Pero como ya entrando y compartir las metodologías del creador, creo que se vuelve más cercano. Y también creo que yo me acuerdo siempre que cuando iba a mis fiestas como, no sé, pues tenía 15 años, a mí me encanta bailar, me encanta, o sea, yo me las bailo todas. Entonces, Es verdad, me pasaba es mucho que de verdad. repente como que había una como cierto prejuicio de que los cuerpos bailaran, de que cuerpos masculinos bailaran o de que el hombre que bailaba era un hombre femenino porque le gustaba el baile. Entonces como que creo que estamos en un país donde está todo tan reprimido, entonces como que encuentro que esa participación de los talleres, de transmitir los conocimientos dancísticos, de que todos bailamos en nuestra casa, a raíz también de la cumbia para un año nuevo, ¿cachai? Es como reconocible para uno. Entonces creo que en ese sentido, y más encima, si lleváis 25 años trabajando en danza, o sea, 100% recomendable el proyecto de ir a verlo, de compartirlo, de conectar, ¿cachai? Como que me saco el sombrero igual por eso y también por querer como bailarina o como creadora querer explorar otros espacios que hoy en día de repente una obra de danza tiene que ser más cool o tiene que ser más estereotipada O efectista. o hegemónica, ¿cachai? Porque de repente como que pasa mucho eso, po, que uno dice, pucha, hay un casting de danza, pero no sé si voy a ir porque en verdad a lo mejor no bailo tan bien, no tengo tanto la técnica, o no tengo el físico, o no tengo la cara, ¿cachai? Y sin embargo, tú estás trabajando otra área. Que en ese sentido que quería hacer toda esta reflexión bien grande para felicitarte, ¿cachai? Sí, aplauso, por favor. Y agradecer también que hayáis venido para acá a contarnos y a compartir, porque uno de repente no sabe quién está haciendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Eso. Sí, y gracias por tus palabras. Claro, y también en base a eso mismo, esto es como un posicionamiento más político que surge, yo creo, no sé en qué momento de mi vida, pero hace unos años atrás con respecto a esto mismo, ¿no? Como qué comparto, qué muestro, qué doy a ver, etcétera, después de haber estudiado y pasado mucho, yo creo, por la cabeza y por las reflexiones. Entonces, por ejemplo, el proyecto, como decía el Rodri, solo el Cuerpos Presente ha ido instalándose en un público que no necesariamente es el público de la danza, ¿no? Claro. Si bien el libro está en las escuelas de danza, para consulta, para los trabajos de tesis que ha surgido, etcétera, desde ahí, no tiene una mirada academicista, no tiene una teoría fina, porque yo no soy teórica, estudié con José Antonio Es un Sánchez, traspaso de qué sé experiencia. yo. Son reflexiones con respecto a la práctica escénica, claro. Entonces no tiene pretensión absoluta. Sin embargo, el impacto que ha tenido en términos territoriales es justamente que el proyecto se instale en un público comunitario a nivel etario diverso, a nivel de género diverso, a nivel de danzas todas, por la idea de que el cuerpo es presente, ¿no? Es que lo encuentro impactante. Fascinante, Es, sí. es que, ¿sabes qué? Siento yo, no sé, ya aquí me voy a quemar, pues como siempre, pues aquí vienen las llamas, ¿ya? Yo siempre he sentido que de alguna forma, yo creo de que también tiene que ver con los modelos también culturales que funcionan en este país, que son muy sesgados y que muchas veces llaman a una cosa media estética más que ideoestética. Es como más bien a veces se toman ciertas decisiones artísticas que más están ligadas al impacto más que al arte mismo. Pero con la danza y con estas danzas en particular, como que me pasa que es una invitación muy, vuelvo a decir la palabra, como muy democrática a distintos cuerpos. Yo encuentro que cuando estalló, bueno, el estallido feminista, acá el último, digamos, 2018 más o menos,
yo sentí de que justamente había una reevaluación de los cuerpos, por ejemplo, en el arte, pero de nuevo se ha hecho un trabajo, no sé desde qué poderes, pero un trabajo de nuevo normalizar, entre comillas normalizar, digo, como la fijación, como a dónde estamos apuntando. Uno lo ve en los comerciales, uno lo ve incluso, no sé, incluso en cómo se está haciendo curatorías artísticas en los teatros, por ejemplo. Hablo del teatro, por eso me estoy quemando en este minuto, tengo flamas, soy el hombre fuego, porque siento que siempre están apelando como a un modelo. Entonces muchas veces estas instancias que invitan a otro tipo de cuerpos no son tan permisivos porque dicen, pero ¿cómo? Tercera edad, bailando, ¿cómo? Y lo hacen igual, po. O sea, yo siento que ahí hay una forma bien política como de decir, a ver, esto se hace y es hermoso. O sea, estoy realmente como... quiero ir a verla, así como... Yo creo que porque también hay... y perdón, y quiero el libro, o sea, también tenemos que hablar de ese libro, o sea, ¿dónde se puede adquirir? O sea, me parece de que ahí hay algo interesante que hay que profundizar. Iba a decir algo. Sí, de hecho, comparto mucho esta apreciación con respecto a las curatorías. Yo viví 5 años fuera de Chile y volver me generó mucho rechazo. También me voy a quemar, pero yo soy bien Más llama me para gusta. allá. Bien me quemo. Me gusta que bien me quemo. Si te quemas tú, nos quemamos todos. Claro, me empezó a pasar siendo igual, teniendo una trayectoria, trabajo siempre, no me quejo para nada, en lo absoluto, pero sí sentía que justamente los espacios para la danza cada vez estaban más cerrados a una línea estética y a una curatoría muy, pero muy cerrada. Entonces, desde ahí viene mi posicionamiento y la decisión de estrenar hoy día Rosa María en el espacio cultural La Feria en la Comuna del Espejo. No es tampoco menor, no es porque sí. Y no es porque el Fondar me pida, oye, acerquemos a los públicos, bla, bla, bla. A mí lo que me interesa justamente es poder instalar las danzas para todos, como dice el Rodríguez. Es una Clavar banderas en otros lugares. Bandera. Y no es que sean tampoco otros lugares, son en los lugares en donde yo me reconozco como persona. Además, claro que sí. ¿Cachai? O sea, también ahí hay como una biografía al respecto, ¿me entendí? Entonces, siento que eso es súper importante porque la danza, aún en este país, son tremendamente elitistas. Es que hay una deuda, yo creo que lo estábamos conversando justamente con esa frase que te voy a robar porque la encontré hermosa, entre pasillos. Que claro, que efectivamente yo vengo del área del teatro, por lo tanto reconozco también que el teatro tiene lugares, tiene teatros. El teatro se hace en los teatros, también en la calle, en otros lugares también alternativos, pero a lo que voy yo de que hay como espacios que están como pensados para el teatro. Pero no hay muchos espacios, o no hay, dice llanamente, como espacio para la danza. Entonces, como que la danza siento que todo el rato está como como en un espacio bien... Como de Pidiendo desnivel, permiso, ¿no? Y o de pidiendo desnivel. permiso, sí. Claro. Lo siento. Muchas ventajas. Y muchas veces sucede que la danza se pone como una especie de suma a algo y no más bien como algo que debería estar como en la vanguardia misma, como en el vamos a hablar de danza, como vamos a ver danza, vamos a hablar, vamos a discutir de danza. Como que no sucede tanto. ¿Por qué creen ustedes que sigue pasando eso? Porque se supone de que hemos tenido una instancia de reflexión. Han habido, no sé, tuvimos un estallido, hubieron cabildos, por ejemplo. Nosotros hicimos un cabildo de teatro, estuvimos presentes ahí, participamos en otras instancias, pero yo creo que hemos conversado entre los pares, como, ¿y por qué creen que igual? Oye, ahí identifico muchos factores y varias problemáticas. Yo también de hecho estuve como en la cabecilla de los 2 cabildos de danza que hubo, uno lo hicimos en GAM y el otro en NAVE. Y claro, encontrarnos entre el sector, entre los artistas danzantes es bastante complejo, hay que decirlo.
hay todavía maneras distintas de ver las danzas aún, que son muy, muy, muy lejanas entre algunos agentes y otros dentro del mismo sector. Yo creo que hay poca representatividad en términos políticos. Todavía, digo, como que podría ser mayor esa representatividad. Y bueno, y también lo precarizado que estamos, de alguna manera, los artistas danzantes nos obliga siempre a estar como en una suerte de competencia, haciendo de todo un poco, intentando estar aquí, pero también estar allá. Entonces lo que pienso yo que no alcanzamos es justamente a cubrir las necesidades del público. Y las necesidades del público, que al menos el público que a mí me interesa, que no es el público de las danzas, porque el público de la danza contemporánea son los amigos. Sí, pues ¿cachai? nosotros mismos, claro. Nosotros mismos. A mí ese público bacán, son mis amigues, me encantan, pero mi público objetivo para mi trabajo en particular hace bastantes años tiene que ver con mi tía, mi abuelita, mi mamá, mi vecina. Ellos los quiero sentados, participando, hablando, cantando payas conmigo. Ese es el público que a mí me interesa, porque siento que recién ahí va a poder existir un posicionamiento mayor, esto que tú como planteas como una problemática que existe en la danza y es real, cuando la mediación realmente se haga de verdad. Ahora, no digo, yo no he inventado nada, esto ya lo hacía, no sé, Patricio Bunster con, Claro. hace, no sé, los trenes culturales, etcétera. O sea, esto ha existido, pero ha existido siempre también desde un lugar en como, bueno, la danza está allá y yo la veo desde acá sentadito en mi silla. Y esta idea, insisto, de que el cuerpo es presente, es ofrecer y compartir una experiencia danzada, porque si vamos a ver una obra y no termino bailando, entonces, ¿a qué voy? Bueno, de hecho, sin ir más lejos, con mucho amor lo digo también, pero en la sala Patricio Bunster de Matucana 100 no sucede mucha danza. No, ¿Cachai? Entonces, como que sucede en otro espacio, pero no necesariamente en esa sala. Entonces, es heavy igual como pensarse como de alguna forma nos conocemos y nos desconocemos al mismo tiempo. Ahí estamos viendo unas imágenes sí, de... acá afuera. Acá afuera. Buena. Sí, pues bueno, estamos acá en el Centro Cultural Estación Mapocho y también decir que fuera del Centro Cultural Estación Mapocho, generalmente todas las tardes, como de 6:30 a 9:30 de la noche, incluso más tarde, hay grupos de baile folclórico de otras nacionalidades que vienen a ensayar afuera, ¿cachai? Como que también yo veo y digo, si fuera un agente cultural o si fuera una persona que ve a estos grupos ensayando también en un espacio libre, ¿dónde genero más espacios? Porque vemos que también hay una necesidad como también de la gente de poder también manifestarse corporalmente. Yo creo que, volviendo al tema de la obra, creo que también como que las tías, las abuelas, también me gustaría hacerte una pregunta en función a las cumbias. Hay mucha represión de la mujer también antigua, en el sentido de que la abuelita, yo recuerdo mucho a mi abuelita que además también, o sea, quiero decirte algo, la mayoría de mi familia del norte, casi todas mis tías se llaman Rosa María. ¿En serio? Sí, ¿cachai? De hecho tengo una tía y mi abuelita murió muy joven, a los 55 años, y fue una mujer también que sufrió bastante también de parte del machismo de mi abuelo. De hecho, yo creo que por eso murió un poco, porque sufría un poco, y ¿por qué vaya a comprar eso, cachai? Y mi abuelita era una persona muy buena anfitriona, cachai. Entonces como que de repente eso era un poco castigado. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la tercera edad es muy importante. Yo creo que como que las familias hoy en día, las mamás que también son dueñas de casa, las abuelitas, puedan manifestarse con el cuerpo, porque siento que en un momento de la vejez la gente como que aleja a la tercera edad y piensa que los abuelitos no tienen esa facultad son de cuerpos poder, inútiles. claro, esa facultad de poder moverse, ¿cachai? Cuando yo creo que el foco de un intérprete o de un creador que se dedica a la danza, o que se dedica al movimiento, al yoga o cualquier disciplina física, su foco debería ser como involucrar a esas personas para que tengan una mejor calidad de vida y no pierdan su movilidad, ¿cachai?
que siento que es lo que tú también estás haciendo ahora cuando me decís que lo lleváis a lo espejo o a diferentes comunas, ¿cachai? Eso. Sí, sí. Es que mover el cuerpo es tremendamente saludable, ¿no? Es como si todos tuviésemos el regalo, por así decirlo, que les digo yo a mis alumnos, tienen el regalo de estudiar esto, aprovechenlo, ¿no? Como no nos enfermaríamos tanto, no estaríamos, no sé, con tasas de, qué sé yo, tantas enfermedades que están ahí haciendo la pelea a diario y más claro, con los cuerpos más grandes, con los cuerpos mayores que tienen una vida muy indigna en este país, muy, muy, muy indigna. No hay espacios sociales para la tercera edad, no hay espacios de encuentro, espacios de goce, no se habla de la sexualidad de los adultos mayores, etcétera. O sea, hay un montón de temáticas ahí que, si bien no es un foco de estudio dentro de este proyecto, sí es nuestro público al que queremos con el que trabajamos, que ni siquiera es que queremos cautivar, es con el que trabajamos, porque nos interesan no solamente sus cuerpos, sino que nos interesan sus vidas, sus experiencias, y también de alguna manera, o sea, yo lo que tengo para ofrecer es eso, ¿no? Como mi estudio. Pero es mucho, encuentro que es mucho. O sea, más allá, además, o sea, no solamente quiero sumar como a propósito de los adultos mayores, pero creo que nosotros mismos, incluso siendo jóvenes, todavía tenemos taras del espíritu, como diría Artaud, pero tenemos ciertas taras en nuestros cuerpos precisamente porque lo que no salió por la boca tampoco dejaron que saliera por el cuerpo y después terminamos todos enfermos, como con cosas. Yo quisiera preguntar ahora como llevándolo como al espacio de este trabajo. ¿Cuántas personas componen este trabajo? ¿El equipo? El equipo. Bueno, un equipo bastante grande porque como tuvimos la adjudicación de un fondo de creación, si bien venimos trabajando hace muchos años. ¡Qué bueno! Nos adjudicamos un fondo de creación y producción, entonces en escena hay 3 intérpretes. Andrea Amaro, Diane Carvajal y Camila Soto, y ellas son las que le dan cuerpo y vida a todo este recorrido por, bueno, nuestras abuelas, qué sé yo, nuestras historias. Hay un diseñador lumínico que es Matías Carvajal, hay una diseñadora de vestuario e indumentaria que es Gina Raguzza. Hay un músico, compositor, que es Andrés Abarzúa, que también, bueno, con él iniciamos una dupla creativa hace el inicio de esta investigación primaria, hace 12 años, como les comentaba, fue con él. Él dirigía este ensamble y yo dirigía al grupo de cuerpo, al cuerpo de baile. Y con él empezamos a investigar porque la música, ¿no? El ensamble tiene mucha relación con la improvisación, entonces con él empezamos a trabajar estas partituras de improvisación, cómo, no sé qué, un poco ahí entre los dos. Entonces esta vez nuevamente viene a colaborar con el proyecto en la parte de la composición sonora. Para su trabajo hay un estudio referencial que lo hace Nicolás Bascuñán, que es actor, director, lo conocen, el que hizo hace bueno. Que él tiene todo este rollo con la cumbia, es DJ, sonidero tropicunche, entonces él es el que hace la referencia para que el Andy luego pueda componer la música. Está nuestro querido Rodrigo Leufuman, que es el encargado de comunicaciones y difusión. Está nuestro diseñador gráfico, que es Francisco Candelori. Y nuestra productora estrella, que es Joss Faundes. Y creo que somos todos. Son hartos. Son caleta. Son un montón. Bueno, aquí Oye, pasen por favor. Bueno, le mandamos un cariñoso Sí, saludo a todos. todo el equipo que conforma este proyecto. Oye, Rodrigo, quiero saber un poco como tus tareas, porque estamos en tiempos donde la difusión, que está sobrecargada de estímulos, porque antes uno pegaba su afiche y tenía lugares estratégicos, Su y flyer. en el metro, ¿te acuerdas? claro, en los metros, y al final iban tus amigos nomás igual, pero bueno. Pero ahora se corre con otros colores como la difusión, pues es un tema. Es un tema.
Es un tema desafiante porque además, como bien tú dices, ya no todo es tan tradicional como antes, como ya no basta solo un afiche o exponer esto, sino que hay que tener una estrategia de cómo ir comunicando, qué queremos comunicar. Y en ese sentido, como que nosotros también estuvimos súper de acuerdo al principio, y yo entendiendo el proyecto, toda la envergadura que tiene el proyecto y la importancia que tiene, y por algo a mí también me gusta participar del proyecto, porque tiene todo este trasfondo integrativo, ¿cachai? Como que llega a distintas... No estamos en lugares tradicionales, no va una elite, sino que todo lo contrario, vamos a lo popular. Entonces ahí también uno baja esa intensidad de la comunicación, no en dónde estamos, sino que en cómo comunicarlo. Claro. Y eso tiene que ver con como también hacerlo de una forma mucho más cercana. Y así es como hemos lanzado, no sé, hemos tenido las ideas de generar contenidos con los propios creadores, como nombraba recién a Nicolás con A Sonidero Tropicunche, que nos hace toda esta reflexión sonora con la Canarito, que hace todo este proceso de dramaturgia, en donde creó rimas en décima, adivinanza, etcétera, que también van aportando a esto. Y eso lo rescatamos como material de difusión también. Que no quede solamente en la obra misma, sino que también mostrar ese trasfondo, ese detrás de escena. Y a través de, no sé, de Instagram, de aplicaciones. Sí. Tenemos un Instagram que El Cuerpo es Presente, en donde vamos compartiendo todo este material, estas conversaciones más profundas desde el proceso de creación de cada persona que está detrás de toda esta obra. Entonces también es como que para nosotros ha sido importante develar este detrás de la escena. Súper importante. Y ahí aparecen ustedes también. Por eso también llegamos a conversar con ustedes, donde también siento que este es un espacio muy bonito de mediación, en donde también podemos compartir un proceso de creación, no solamente, más allá de que obvio que están todos invitadísimos a participar de la obra, también creo que es importante que tengamos un espacio de reflexión, de compartir de dónde vienen, mostrar todo el trabajo que hay detrás de una obra, que ojo, que ni siquiera es esta obra, sino que también es un trabajo, un proyecto de investigación de muchos años, entonces también es bonito mostrarlo. A mí me llama mucho la atención porque creo que la gente de danza tiene mucho del proceso, y eso lo encuentro pero magnífico. Yo creo que el teatro uno va a ver resultados generalmente, pero me he dado cuenta que la danza ocupa harto esta idea de develar ciertos procesos. No todos, por supuesto, pero no todos lo hacen, quiero decir. Pero sí he visto mucho como esta dinámica que me parece súper positiva. Porque aparte de crearse un archivo, como del proceso, también creo de que para alguien que vivencia la danza o el arte desde ese lugar, como de cómo la costura se fue haciendo para lograr el chaleco, chalecos secos, sí, también se puede poner. Pero también se puede. Bueno, también se puede. Un tejido finalmente. Claro, pero es súper rico porque uno como espectador también se vuelve como parte. Y aparece el misterio nuevamente que nombraba antes, como que se vuelve misterioso igual porque esas pequeñas capsulitas me imagino que igual la gente empieza como a agradecerlas también. Totalmente, de hecho es bonita la reacción de las personas, lo que escriben como, ¡hoy qué lindo el trabajo que hay detrás! Mucha gente se acordaba, por ejemplo, la Canarito contaba cómo llegó a este trabajo de décima y de rima y de adivinanza, y hablaba de su propia experiencia y contaba cómo cada vez que llegaba ese día de las Cármenes, que yo creo que muchos de nosotros lo vivimos, y que se ponía en cumbia y la gente bailaba y celebrábamos a nuestras abuelas Cármenes. Claro. Entonces también ahí hay un rescate de memoria que la gente se identifica. De tradición. ¿Sabes que me abriste recién una ventana? Porque me acuerdo que mi papá decía que había que podar la rosa antes de la rosa y el parrón antes de las Cármenes. ¿Sabes que se genera como un sonitos sociales y populares, además, y están inscritos en nuestros cuerpos. Sí, ¡uy, qué hermoso! Como que... Oye, en función a la cumbia, ¿por qué escoger la cumbia como un elemento sonoro dentro de esta propuesta? Háblanos de eso. Sí, yo creo que por lo mismo que veníamos hablando, hay un reconocimiento con el cuerpo primero, y con ese cuerpo, con un impulso genuino al movimiento, y en muchos de lo, no sé, si hacemos como una estadística, como dice mi hijo, una probabilidad, la mayoría de los cuerpos empezamos a danzar
danzar en espacios de improvisación o en donde no hay una coreografía tan establecida. Y la mayoría de esos sonidos tienen que ver con sonoridades populares, ¿no? Y la cumbia atraviesa desde México a Chile todas sus variantes, estilos y diversidades que hacen que todo ese territorio latinoamericano se identifique con la cumbia como un espacio de goce, de encuentro, de movimiento, de ritmo, de baile. Por lo tanto, también es una manera de democratizar las danzas, ¿no? Entendiendo como esta idea de que la danza contemporánea está en ese lugar y no. Yo creo que la danza está en este lugar. Sí. Entonces, como está en este lugar, todos podemos bailar, porque todos podemos bailar cumbia, ¿no? Como, bueno, mi primer impulso antes de bailar release, yo bailaba cumbia. Que entrete, porque yo también... Bacán. Que entrete porque también creo de que cualquiera puede actuar, fíjate. No, mira. ¿Cachai? Como que también creo en eso, como que a veces basta con apretar ciertos mecanismos y aparece solito, porque creo de que todos tenemos, de hecho uno siempre se encuentra con alguien que cuando tú le cuentas lo que tú haces te dice, yo también quise ser actor, yo también quise ser actriz, o yo también quise ser bailarina. Yo creo que te debe pasar, como... Sí. Como que Muchas cosas. aparece eso, como que yo siempre quise hacer eso, pero no pude. Sí. Bueno, a propósito de estas castraciones culturales. Exacto. Hoy hablemos de datos duros. Ya, hablemos, miren, les vamos esa maravillosa cámara que está ahí, es la de ustedes, para que nos puedan contar dónde va a ser esto, pero también quiero que me cuenten, además, dónde van a hacer sus talleres. ¿Ya? Si es que se puede. Si no- ¿Ya? Que nos den toda la información posible, cuándo son las funciones, a qué hora, lugar, cuánto vale, cómo llego, y también sobre toda la información que tengan que darnos para poder gozar de su trabajo. Bueno, nos queda solo una fecha de taller de mediación. Ya, que pero no es importa. este jueves en el Espacio Cultural La Feria, que es un taller de mediación, pero también van a haber otras actividades de mediación, como ensayos abiertos, y ahí está invitadísima toda la comunidad, sobre todo estudiantes, egresados, relacionados a las artes vivas, a las artes escénicas. Y eso los vamos a estar comunicando por el Instagram del proyecto y seguramente van a suceder acá en Balmaceda Joven, acá al lado, que es donde tenemos nuestro espacio de ensayo. Luego tenemos un preestreno, que es nuestra primera apertura a público más oficial, que es el 19 de julio, es decir, el otro sábado a las 5 de la tarde. Y el espacio escogido es la Biblioteca Pública de Independencia, ahí frente al Metro Hospital, es muy fácil llegar. Y es un espacio en el que hemos estado colaborando. También hicimos estos talleres de mediación en donde lo interesante del trabajo en ese espacio es que las personas que asistieron a la actividad, al taller del cuerpo sensible al cuerpo es presente, son vecinas. Entonces fue muy bonito también porque es otro público, pero que es el público del proyecto, ¿no? Así es que excelente. Entonces, la invitación es a todas las personas que quieran asistir. Las funciones son todas gratuitas porque afortunadamente tenemos este año un fondo de creación y producción, entonces ofrecemos funciones gratuitas, todas van a ser gratuitas, porque también nos interesa este encuentro con el público. No, es entonces, que no. Una maravilla. Claro. Después tenemos un primer estreno oficial que va a ser en el Espacio Cultural La Feria en la Comuna de Los Espejos, y eso es el 7 de agosto, y las funciones son 7, 8 y 9 de agosto a las 7 de la tarde. Pueden seguir ahí las redes del Espacio Cultural La Feria, que es un espacio muy acogedor. Para mí ha sido muy lindo involucrarme con el espacio, porque bueno, lo llevan algunas colegas de danza, de más personas. Pero lo interesante es que es un espacio que está muy activo en términos culturales, comunitarios, que es donde a mí me interesa poder como trabajar y profundizar, en donde hacen talleres desde orfebrería, mosaico, hasta estas experiencias con tercera edad y el cuerpo sensible, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestro estreno oficial es el espacio escogido, porque lo escogimos de alguna manera no por una cosa como caprichosa, sino que es porque nos interesa ese público. Es coherente a su... Coherente al proyecto. Y luego vamos a tener una mini temporada el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto también, a las 20 horas en el espacio La Vitrina, que es una sala ya más tradicional de las danzas, pero también se justifica en el sentido de que queremos que vaya todo el mundo. No como todo el mundo, digo ahora sí, les amigues,
qué sé yo. Entonces también esas funciones que son más cercanas en el espacio La Vitrina, también son gratuitas, son a las 20 horas, así es que también ahí van a estar invitadísimos porque ahí vamos a hacer más como una convocatoria más al sector de las artes escénicas. Súper. Y la vitrina, que además es como casi como una especie de un símbolo de resistencia. Sí. Sí, yo me acuerdo que yo estaba en la escuela de teatro y todo el tiempo van a cerrar la vitrina. ¿Cachai? Como que Siempre estaba así. Sí, como No sé si todavía existe la compañía. Bueno, sorry si cometo este error con la vitrina. Si existe todavía la compañía. No, es que Bueno, no. yo vi una obra que se llamaba Guerra, que era muy, muy buena. Sí, la vitrina ha resistido. Sigue ahí en Bustamante, cerca del Parque Bustamante, ¿no? Sí, en Marín. Ahí tiene Marín. en Marín. Ay, qué bueno. Qué Oye, bueno. solo reforzar que las entradas son gratis y muy fácil. En la bio del Instagram del Cuerpo Presente se inscriben en el formulario Y y listo. Y estamos listos. Increíble. O sea, no hay ninguna posibilidad que se pierdan. O sea, que hay que ir. O sea, es que lo encuentro buscan maravilloso. en la Es bio como la un historia regalo. y están listos. No, y aprovechar las instancias artísticas gratuitas, porque a veces también La gente se queja. la gente se de los queja y valores. dice que no hay cosas gratuitas y dónde puedo ver. Acá hay una persona de calidad, un proyecto de calidad, de profundización, de experimentación que no se puede perder y que tiene que ir a ver. Yo quiero, dicho sea de paso, a propósito de la difusión y todo ese asunto, bueno, ustedes lo que están viendo en este minuto es ¿Qué TV y el programa ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es básicamente un espacio de difusión teatral o de artes escénicas o de las artes en general, porque de a poco Todos nos son hemos bienvenidos, todos son abierto bienvenidos. más. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de Instagram en @que_TV y pueden ver la entrevista completa de, por ejemplo, El Cuerpo es Presente a través de la plataforma de YouTube en @QTV. ¿Por qué es importante que usted nos dé like y que nos apriete campanita y nos comente? Es porque básicamente este espacio también es un archivo donde nosotros estamos conociendo también quiénes son estos artistas que nos vinieron a visitar y porque creemos que es importante difundir las artes en general y creemos que también saber de ella en profundidad, que sabemos que es corto porque podríamos estar toda la noche hablando con ustedes porque encanta. me parece muy increíble todo lo que nos han entregado, pero por ahora pueden gozar de casi 40 minutos de entrevista con estos artistas, así que nada, agradecerles mucho que estén acá. Yo de verdad que me voy como con ganas de ir a ver la obra, de saber de ese libro, que podríamos saber cómo se hace para obtener ese libro. ¿Lo venden? Está... No, ¿Está digital? No. Todavía no, pero lo podría. que pasa es que también fue un fondo de investigación, como les comenté, y se entregaron 800 copias gratuitas también. ¡Wow! Y tengo como 2 en mi casa. No. Pero ¡Uno es mío! Ah, ¿te cachai? en un futuro, las personas que estén más interesadas y que estén viendo el programa, en un futuro quizás digitalizar el libro, Pues estamos ahí. ¿cachai? Y poder también Sí, aprender de ti, acceder. porque entiendo que también fuiste una persona que estudió afuera, que es una persona que necesitamos nutrirnos de ti, ¿cachai? Claro. Como que es importante eso, creo Claro. yo, Gracias. como actor y Humildemente. eso. Y también le agradezco mucho también a ti, Rodrigo. La difusión es algo súper importante. Gracias por venir a nuestro programa, por poder conversar. Yo tengo Gracias algo a más. usted- Gracias a ustedes. A esa cámara decir por qué hay que ir a ver la danza. Rosa María. Rosa María. ¿Quería empezar tú? Ya. Sí, vamos. Yo creo que quiero ver a Rosa María porque es una obra que acerca la danza de una forma muy natural, muy intrínseca, como que al verla yo creo que no hay forma que uno no se identifique con los diferentes cuadros que van a poder encontrarse. También es una escena de danza distinta porque no es un escenario lejano, sino que las personas también van a estar cerca de esta intérprete, en las cuales también hay un trabajo de diseño de vestuario increíble también, que también hay un trabajo muy bonito en eso. Que mira, ahí estamos viendo algunas fotos de los vestuarios que tienen, que también evocan figurines, evocan mucha cultura popular y tradición. Entonces también ahí hay otro formato. Y bueno, y todo
el espacio escénico que también está pensado lumínicamente, sonoramente, etcétera. Entonces yo creo que es algo imperdible para que uno se suelte y se vuelva a conectar con el cuerpo. Súper. Yo les invito a ver Rosa María porque es un trabajo sencillo, es un trabajo simple, pero es un trabajo profundo de reconexión con nuestra memoria, con nuestro cuerpo, con nuestras abuelas. Y desde ahí, o para mí, lo simple tiene una belleza, una sutileza y un compromiso que es muy bonito de compartir. Entonces están invitadas a vivir esta experiencia porque también es una experiencia compartida con el público. Creo que eso es lo más bonito, me quedaría con eso que dijiste, como que es una experiencia. Más allá que piensen que van a ver una obra de danza, vayan a vivir la experiencia, porque es una experiencia. Estupendo. Oye, redes sociales para la gente que nos está viendo y que quiera seguirlos. Eso, en el cuerpo es presente, @el cuerpo presente en Instagram y también en TikTok. Están Sí, en tenemos ambos. un Facebook y una página web también. La página web está ahí medio en pausa, pero también ahí está el material del proyecto, del libro y entrevistas a artistas que trabajan con la impro muy importantes como Carmen Muchat, Eugenia Esteves, Roger Bernat, María Jerez, etcétera. Entonces hay harto material también en nuestro canal de YouTube del proyecto. Hay hartas redes en donde pueden hasta ponerse a estudiar viendo las entrevistas. Increíble. Eso, me encanta. Bueno, con un aplauso muy fuerte. Vamos a agradecer también a QTV y también a Video Escena, que nos hace posible poder hacer esto. También a Sociedad Artista de Sueños y a Teatro Taller, que hace posible que tengamos este programita de difusión. Y nada, corazón lleno, un aplauso Hermoso. fuerte para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de ¿Qué va a pasar? ¡Chao!